Hola a todos, mi nombre es Rodrigo y los invito a que me sigan en mis lecciones de inglés. Vamos a ver un curso gratis de inglés que seguiremos de forma estructurada y bien ordenada, empezando con el alfabeto, cada letra del inglés. Nos enfocaremos bastante en la pronunciación y en la fonética, en las reglas de fonética y pronunciación para saber qué combinación de letras se leen, de qué forma, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta también que el inglés es una lengua especialmente irregular, o sea que siempre hay excepciones para todas las reglas, ¿verdad? Vamos a ver gramática, vocabulario, pero solo viendo el vocabulario que sea realmente útil, ¿verdad? Y que sea más, o palabras más comunes, para no perder el tiempo con palabras que sean menos necesarias. Así que de a poco quiero ir llevándolos para que vayan agarrando también la intuición de la estructura de las oraciones en inglés, oraciones aseverativas, interrogativas, afirmativas o negativas, ¿verdad? Y van a ir asimilándolo de una manera que van a por lo menos adquirir un nivel básico de comunicación y de entendimiento en inglés. Y estoy seguro que más que básico también. Así que los invito a que todos los días me sigan en las clases que voy a estar subiendo, lecciones de video. Y también si tienen dudas o preguntas, los invito a que me manden todas esas preguntas que tengan o incluso sugerencias sobre temas que les interese más que dé en mis siguientes lecciones de video. Así que los espero en nuestra próxima clase de inglés. Adiós. Hola, ¿qué tal todos? Esta es nuestra primera clase de inglés para hispanohablantes y en nuestra primera clase empezaremos por el principio de todo, que es el alfabeto. El alfabeto en inglés se llama alphabet. El alfabeto inglés tiene algunas pocas letras menos que el alfabeto español, porque no tiene la L y no tiene la ñ o la CH, la ch. Este es el alfabeto inglés. Como verán, a la izquierda he escrito las letras y a la derecha, en color verde, he escrito cómo se podría pronunciar en español para que suene igual que en inglés. Así que comencemos. Primero, el alfabeto en inglés se pronuncia y se escribe the alphabet. The alphabet. Una curiosidad. Esto, que es el artículo el, es the. Pero cuando va acompañado por un sustantivo que comienza con una vocal, se pronuncia en lugar de the. En este caso es the alphabet o alfabeto, ¿verdad? Pues la primera letra es la letra A. Se pronuncia A. B. C. D. E. F. G. Vean que la letra G se pronuncia G en inglés. Como no tenemos este sonido G en el castellano, estoy utilizando para salir del paso la letra Y con una pequeña raya debajo para dar a entender que debemos pronunciar esto G, ¿ok? Así que esto, la letra G es G, ¿ok? G. H, la H es H. I. O sea, miren qué curioso. La letra E se pronuncia I. La letra I se pronuncia I. La J es J. Otra vez, el sonido es J, que como no lo tenemos en el castellano, estoy usando la Y con una pequeña línea debajo. J. K.
La letra K es K. L, M, N, O, P, Q, R. Vean que aquí lo he escrito con una A y una R, pero no lo pronunciéis AR. Esto se debe pronunciar R. Lo difícil para los hispanohablantes es imitar esta R, que es R. No es una R dental como la nuestra, la del castellano. No, es R, con la parte de atrás. Esto es una cosa que hay que practicarlo bien. R, S, T, U, V, W. Fíjense que la W o W se pronuncia W. Lo más parecido que se me ocurrió en el castellano para escribir es W, pero pronunciados en inglés sería W, que es bastante parecido a esto. X, Y, la Y es Y. Y la Z puede pronunciarse de dos maneras. En Inglaterra sería Z, en Estados Unidos sería Z. Ambas sería Z, este sonido que tampoco existe en el castellano y que sería parecido a una abeja que está zumbando. Z, Z. O sea que en inglés la Z o Z siempre se pronuncia Z, ¿verdad? Zipper, como cierre. Esto sería Z o Z. Así que hay que aprender a pronunciar principalmente estos tres sonidos nuevos para el español, que son el sonido de la G y de la J, que es J, ¿verdad? J o G. El sonido de la R inglesa, que es R, con la parte atrás de la lengua y los dientes. No es dental como la R, es R. O sea, esto sería R. Y el otro sonido es la Z, que es Z, zumbando como el zumbido de una abeja. Esto es la letra Z o Z. Bien, este es el final de nuestra primera lección, la lección número 1 con el alfabeto inglés, y nos vemos en la siguiente lección. Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de inglés para hispanohablantes. Y en esta segunda clase, luego de haber visto ya el alfabeto en inglés y cómo pronunciar cada una de las palabras, cada una de las letras, ahora aprenderemos un poco de vocabulario, pero solamente las palabras más básicas y más utilizadas para que nos sirva como base para continuar luego nuestro estudio de la lengua inglesa. Hoy aprenderemos solamente algunas palabras que son bien necesarias para tener una base imprescindible para continuar. Entonces tenemos yes y no, que son sí y no, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Yes, no. ¿Ok? Hello, hola. Goodbye, adiós. Y bye, o chao. Goodbye sería un despido más formal y ya sería, generalmente se utiliza como algo más definitivo, como un adiós. En cambio, cuando uno se despide de una manera más informal, esperando verse pronto nuevamente, se usa bye o bye bye, que sería chao. Aquí. Luego tenemos please, por favor. Thank you, que sería gracias. Y you are welcome, que es de nada.
Yesterday, yesterday es ayer. Today es hoy. Tomorrow es mañana. Así que tenemos yesterday, today, tomorrow. Ayer, hoy, mañana. Vean cómo la TH se pronuncia, es un sonido que no existe en el castellano y es algo parecido a una D, pero sin llegar a ser D, o sea, es más como si fuera una D antes de llegar a pronunciarlo con los dientes. Sería o, ¿verdad? Sería thank you, thank you. Es más como un soplido, ¿verdad? Thank you. Pero se hace con los dientes y con la lengua sobre los dientes, como se haría la D, pero dejando pasar el aire. Thank you. La TH, como veremos más adelante, tiene dos posibles sonidos. La como en el caso de thank you o gracias, y la th, como en el caso del artículo the, ¿verdad? T-H-E. Así son los artículos en inglés, que no hay masculino ni femenino, es el y la, es the, del mismo modo que también se utiliza para plurales y para singulares. Aquí la TH es y aquí la TH es bien. Hello, como verán, la H se pronuncia, ¿verdad? Como exhalando, no es totalmente muda. Hello. Goodbye sería adiós, o simplemente bye sería chao. Esto se podría escribir de esta manera para leerlo en el español. Bye. Esto podría ser good bye. Y esto podría ser, digamos, una G, hello, ¿verdad? Please, o por favor, podría ser please. Pero recuerden que la S en inglés, cuando finaliza, cuando es el último sonido de la palabra, es un sonido vibrado, como el sonido de la Z, como si fuera una abeja que está zumbando, sería zzz. O sea, esto no sería please, sería please, ¿verdad? Con el sonido del zumbido de una abeja. Thank you. Ya dijimos cómo pronunciamos la TH. Esto sería thank you. Pero esto no sería exactamente una S, sería una thank you. You are welcome. Esto literalmente significa tú eres bienvenido. Y se utiliza para decir de nada o por nada. Esto podría escribirse así. You are welcome. You are welcome. Recordad, sin embargo, que la R se pronuncia diferente que en español. Es es como más interior. Yesterday o ayer. Yesterday. Yesterday o yesterday. Today, hoy, sería today. Today, hoy. Y tomorrow o mañana sería tomorrow. ¿Ok? Recordad
recordad pronunciar la R con el sonido inglés. Tomorrow. Tomorrow. ¿Ok? Bien, y este es el final de nuestra primera clase de español, perdón, de nuestra segunda clase de español. Y intentad practicar para poder pronunciar estas palabras de la manera correcta en inglés. Intentad pronunciar los sonidos, las letras en inglés, y especialmente la R inglesa, la TH, la H que es exhalando, ¿verdad? La G, la J, y nos veremos en la siguiente clase, en nuestra tercera lección de inglés. Hola, estamos en nuestra tercera clase de inglés, en nuestro curso online de inglés, y esta vez, luego de haber aprendido el alfabeto y algunas palabras básicas, ahora veremos cómo se llaman los pronombres posesivos en inglés. Pronombres posesivos son las personas del lenguaje: yo, tú, él. Y en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora lo diremos más despacio. Como verán, en azul he escrito en inglés cada una de las personas o los pronombres. En verde he escrito su significado en español, y en rojo lo he escrito de una manera que se pueda leer en castellano para poder imitar el mismo sonido del inglés. Por lo tanto, la primera persona del singular sería yo, ¿verdad? En inglés es I, es la letra I latina. I. Esto se escribe, se podría pronunciar I. En el español sería A-Y, I. Pero se escribe con una simple I. I. Curiosamente, la palabra I, que significa yo, es por lejos la palabra más utilizada en todo el idioma inglés. No hay ninguna otra palabra en la lengua inglesa que sea utilizada tanto como esta, y por lejos. La segunda persona es tú. En inglés es you. Se escribe Y-O-U. O en inglés se diría Y-O-U. Y se pronunciaría you, así. You. La tercera persona es él o ella. En inglés es he para él, she para ella, y hay una tercera persona que es it, que significaría ello, para objetos. En el castellano nosotros utilizamos el para referirnos a un objeto o a un animal. Hablamos de el perro, cuando nos referimos a un perro decimos él, ¿verdad? Cuando nos referimos a una mesa es ella, cuando nos referimos al sillón es él, ¿verdad? En inglés se utiliza it. Sería algo como ello en español, ¿verdad? Ello para referirse a objetos. It en inglés. Por lo tanto, la tercera persona del singular sería he, she o it. Él, ella o ello. He es con H. Recordad que la H no es del todo muda, por lo tanto es como una exhalación. Aquí lo he escrito con G para que lo leáis he, pero es más suave que la G del castellano. Es he, she. El sonido sh no existe en el castellano,
por lo tanto estoy utilizando SH. Esto es she. Y it sería it. Bien. La cuarta persona, o la primera del plural, sería nosotros. En inglés es we. W-E. O en inglés se diría W-E. W-E. La letra W y la letra E. Se pronuncia we. La quinta persona, o la segunda del plural, sería you, ¿verdad? Que you significa vosotros o ustedes. Y se pronuncia you. Es idéntica tanto en pronunciación como en escritura con you, con la segunda persona del singular. O sea que en inglés es solamente a través del contexto que nosotros podemos discernir si estamos hablando de tú o de vosotros, porque el pronombre es idéntico, you, you. Y la última persona, o sea la sexta persona o la tercera del plural, es they o they. Así es como lo escribiríamos si fuéramos a leerlo como en el castellano. They, ellos. Esto en inglés se escribe T-H-E-Y, o sea, T-H-E-Y. T-H-E-Y. They. Y recordad que la T y la H se pronuncian de dos maneras posibles. La D, como en este caso, they, y la F, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior. Esto es they. Y con esto terminamos nuestra clase sobre los pronombres personales en inglés. Y ya la siguiente clase aprenderemos un poco sobre verbos. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra cuarta lección de inglés para hispanohablantes. Y en esta lección quiero enseñarles los dos verbos principales y más importantes del inglés. Al igual que en español tenemos 4 verbos fundamentales que pueden ser, estar, haber y quizás tener. Estos 4 verbos en español se resumen en 2 verbos ingleses, que son los verbos to be y to have. ¿Por qué digo que estos 4 verbos españoles se resumen en 2 verbos? Esto se debe a que el verbo to be corresponde con los 2 verbos españoles ser y estar. Y el verbo to have se corresponde con los 2 verbos haber y tener. Eso quiere decir que para nosotros que estamos aprendiendo inglés, esto nos facilita la tarea, pues nosotros podemos utilizar el verbo to be indistintamente, ya sea que queramos estar utilizando el verbo ser o estar, y el verbo to have indistintamente para haber y tener. Si fuéramos personas de habla inglesa intentando aprender español, sería mucho más complicado para nosotros, porque tendríamos que aprender cuándo se utiliza ser y estar, o cuándo se utiliza haber o tener. Pero viceversa, para nosotros es mucho más sencillo. Acá veréis que el verbo to be se escribe T-O-B-E, T-O-B-E, ¿verdad? Pero acá está la pronunciación en español, sería to be. Y to
have, to have. Recuerden, sin embargo, que la H inglesa no es totalmente muda como la H del castellano, sino que es como una exhalación. Tiene un sonido suave. To have. Y otra curiosidad es que todos los verbos ingleses en infinitivo llevan una to antes del verbo raíz. Por lo tanto, to be, verbo ser o verbo estar; to have, verbo haber o tener. O sea, siempre comenzamos con la T y la O antes del verbo. Eso indica que el verbo es un infinitivo. Bien, aquí quiero darles dos ejemplos para cada uno de estos verbos, pero aprenderemos a conjugarlos para cada una de las personas, para cada uno de los pronombres en la siguiente lección. Ahora, solo a modo de ejemplo, os mostraré un par de frases utilizando cada uno de estos verbos en cada una de sus dos acepciones, ya sea to be como verbo ser o to be como verbo estar, y lo mismo para to have. Por ejemplo, I am Mike. Aquí es como lo leeríamos en español para imitar la pronunciación inglesa. I am Mike. Yo soy Mike. Aquí vemos el verbo to be, que se conjuga, es un verbo irregular claramente, que se conjuga para ser el verbo ser, ¿verdad? Yo soy Mike, verbo ser. Ahora veremos un caso de to be como verbo estar. I am running. I am running. Yo estoy corriendo. ¿Vieron? Es estar. Yo estoy corriendo. I am running. Por eso os digo que el verbo to be se usa indistintamente para ambos verbos españoles. Ahora para el verbo to have, tenemos como verbo haber, podemos decir I have gone. I have gone, que significa yo he ido. ¿Vieron? Have como he del verbo haber, pues al igual que el verbo haber en la lengua española, el verbo to have en inglés juega el papel de verbo auxiliar cuando traducimos los verbos en ciertos tiempos verbales, como en este caso este tiempo pasado, yo he ido. Aquí tenemos el verbo haber conjugado en presente. Aquí tenemos el verbo to have conjugado en presente. I have gone, yo he ido. Ahora el verbo to have como verbo tener. I have a car. I have a car. Significa yo tengo un auto o un carro. Aquí es el verbo to have como verbo tener. Observad que mientras que en el español podemos omitir muchas veces en el tiempo presente, o en casi todos los tiempos en realidad, podemos omitir el sujeto, ¿verdad? Podemos decir yo estoy corriendo o simplemente estoy corriendo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el verbo conjugado ya
lleva implícito el sujeto, ¿verdad? Si yo digo estoy corriendo, el verbo estoy ya indica que es yo y en tiempo presente. Sin embargo, en inglés siempre se debe colocar explícitamente el sujeto. Por eso no podemos omitir el sujeto, no podemos decir am Mike, ¿verdad? Debemos decir I am Mike, yo soy Mike. Y eso para todos los pronombres, para todas las personas del inglés. Esa es una particularidad con el inglés. Nunca podemos omitir el sujeto, mientras que en el español sí podemos omitir el sujeto. Este es el final de nuestra cuarta lección y luego en la quinta os mostraré cómo conjugar estos verbos. Hasta luego. Hola amigos, estamos en nuestra quinta lección de inglés y como les dije, en esta quinta lección vamos a comenzar a aprender a conjugar los verbos más importantes del inglés. La lección pasada aprendimos los verbos to be y to have. Hoy, en esta lección, aprenderemos a conjugar en tiempo presente el verbo to be, que corresponde a los verbos españoles ser y estar. Ya vimos unos ejemplos en la lección anterior y vimos que el verbo to be corresponde indistintamente a los verbos hispanos ser y estar. Yo soy Mike, utilizamos el verbo to be. Yo estoy corriendo o yo estoy contento, también utilizamos el verbo inglés to be. Bien. Ahora, en este tiempo verbal, simple present o presente simple, veremos una particularidad de la lengua inglesa que nos simplifica muchísimo el aprendizaje. Como veréis, tenemos para primer y tercera persona del singular hay una conjugación propia, pero luego para la segunda persona y las tres personas del plural es la misma conjugación. La misma conjugación, y esto se repite para todos los verbos ingleses y en todos los tiempos verbales de la lengua inglesa. No solamente con este verbo, ni tan solamente con este tiempo verbal, sino con todos los tiempos verbales y con todos los verbos. Por eso es muy fácil memorizar y aprender las conjugaciones en inglés. Recordad esto y tened siempre esto en cuenta para saber que este tiempo verbal y estos tres siempre se repiten, son iguales. Bien, presente simple en inglés es simple present. Simple present. Aquí lo escribí en español para poder leerlo. Simple present. Recordad, sin embargo, que la R suena de adentro y no es dental, es no es r, es la parte de atrás de la boca. Eso es algo que hay que practicar. O sea, para la primera persona del verbo to be, como es un verbo irregular, se conjuga I am, o yo soy, o yo estoy. You are, tú eres, o tú estás. He is, o she is, o it is. Recordad que la tercera persona del singular puede ser él, ella o ello.
para un objeto inanimado o para un animal. En inglés se utiliza it cuando nos referimos tanto a un objeto inanimado como a un animal. Por ejemplo, si estamos hablando de un perro o de un gato o un insecto, hablamos de it. No le damos, no lo denominamos he o she, él o ella, a menos que haya una relación afectiva especial con ese animal, como por ejemplo en el caso de una mascota, y en ese caso sí nos referimos a él o a ella en lugar de a ello. O sea, la tercera persona del singular es he is. He is. Esto sería en español él es o él está o ella está. La cuarta persona o la primera del plural es we are. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. La quinta persona, you are. You are. Vosotros sois o vosotros habéis. Perdón, vosotros estáis. Vosotros sois o vosotros estáis. Y la última persona es they are. They are, que sería ellos son o ellos están. Recordad que they, la th, puede pronunciarse o puede pronunciarse. Tiene dos posibles pronunciaciones. En este caso, para la palabra they o ellos, es they. They are. Bien, o sea, I am, you are, he is, we are, you are, they are. Recordad que este y estos tres siempre se conjugan igual. Otra cosa más, la S final, como el es, se pronuncia como una vibración, como el zumbido de una abeja o como la letra Z inglesa. Z, no es Z, no es una S silbada, sino que es una S como un zumbido. Z, como is. Esto es is, no es is, sería is, más zumbado. Bien, este es el final de nuestra lección y la próxima vez veremos cómo conjugar el segundo verbo más importante del inglés, que es el verbo to have. Así que nos vemos en la próxima. Hola otra vez, estamos en nuestra sexta lección de inglés para hispanohablantes y en esta lección aprenderemos a conjugar el otro de los verbos más importantes del inglés, el verbo to have. To have, que corresponde al verbo haber o tener en la lengua española. El verbo to have o to have, si lo queremos leer como en castellano, se conjuga de esta manera aquí. Como veréis, en negro he escrito los pronombres o las personas o sujetos. En azul tenemos el verbo conjugado en tiempo presente. Y en verde aquí lo he escrito para que podáis leerlo en castellano con la pronunciación inglesa. Por ejemplo, I have, que significa yo tengo o yo he, se podría
leer como I have, J-A-V corta. Bien, estamos en tiempo presente simple, que en inglés significa, en inglés se dice simple present. Simple present. Y lo leeremos así. Tenemos primera, segunda, tercera persona, cuarta, quinta, sexta persona. I have. I have. You have. You have. He has. O she has. O it has, ¿verdad? Ya sea para él, para ella o para ello. La tercera persona del singular. Ahora pasemos a los plurales, con nosotros. We have. Nosotros tenemos. You have. Vosotros tenéis. They have. Ellos tienen o ellos han. Ya sea verbo haber o verbo tener, que indistintamente se traduce como verbo to have, como hemos dicho. Bien, I have es yo tengo. You have, tú tienes. He has, él tiene. We have, nosotros tenemos. You have, vosotros tenéis. They have, ellos tienen. Observad bien esto. Estos que subrayado con color rojo se conjugan exactamente igual. Have, 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 have. El único que difiere es la tercera persona, ¿verdad? El él o ella o ello. En nuestra lección anterior, cuando conjugamos el verbo to be, os mostré que la conjugación se mantenía igual y se repetía para la segunda persona y para estas tres personas del plural. Eso permanece igual con todos los demás verbos. Pero el verbo to be, que es el que vimos en la clase pasada, es el único verbo que además varía para la primera persona. Sin embargo, con excepción del verbo to be, que es el que vimos antes, todos los demás verbos ingleses y en todos los tiempos verbales se repiten para la primera persona, la segunda persona, para la cuarta persona, la quinta persona y la sexta persona. Así que vean qué fácil que es. Solamente debéis memorizar el tiempo verbal para la primera persona y para la tercera. Have y has. Luego ya debéis saber que este y este y este y este y este se conjugan igual para todos los verbos y para todos los tiempos verbales. Esto veréis que es mucho más fácil que en la lengua española. Así que no pierdan esto de vista, porque la tercera persona es la única que se mantiene diferente. ¿Ok? He has o él tiene. Ahora, I have, you have, we have, you have, they have. Se mantienen siempre iguales, se traducen siempre iguales. Este es el final de nuestra sexta clase y nos veremos la que viene. Chao. En esta lección aprenderemos algunos más de los verbos principales de la lengua inglesa. Tenemos los verbos to do, to make y to will. Ya dijimos, mencionamos antes cuatro verbos fundamentales, dos verbos fundamentales que eran to be y to have. To be y to have. Uno correspondía
a los verbos españoles ser y estar, y el otro correspondía a los verbos españoles haber y tener. O sea, esos dos verbos ingleses corresponden a los 4 verbos españoles, que son también 4 de los verbos más importantes de la lengua española. Ahora, estos son quizás los que le siguen en importancia. Verbo hacer. El verbo hacer del castellano se traduce en inglés en 2 verbos, que son to do y to make. Aquí en rojo he escrito una transliteración para que podáis leerlo en castellano, imitando la pronunciación inglesa. To do, to make. En la siguiente lección veremos la diferencia entre to do y to make. Ambos significan hacer, pero dependiendo de qué sea lo que hagamos, se utiliza uno u otro. Y necesariamente es uno u otro, porque no puede ser indistinto. Para ciertas acciones solamente es correcto utilizar to make, y para ciertas otras solamente es correcto utilizar to do. Eso lo veremos en otra lección. Pero to do tiene también una importancia extra por ser el verbo auxiliar que se utiliza en inglés para formar las preguntas del presente y del pasado, como lo veremos aquí. Do you like apples? Do you like apples? ¿Qué significa? Este es como un verbo auxiliar. ¿Te gustan? You es tú. ¿A ti te gustan las manzanas? Y did you eat? ¿Has comido o comiste? Como verán, el verbo do se utiliza junto con el sujeto. You es tú. Esto es en presente. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? Y esto es en pasado. Está conjugado el verbo to do en pasado para la segunda persona, para tú o you. Did you eat? ¿Comiste o has comido? También para la respuesta a estas preguntas utilizamos do. La respuesta a do you like apples sería yes, I do. Veréis que se traslada el do aquí. Es como si respondiéramos ¿te gustan las manzanas? Y contestáramos sí, me gustan. ¿Es correcto contestar solamente yes? Sí. ¿O es correcto también contestar solo I do? Me gustan. O también es correcto y aún más educado contestar yes, I do. Sí, me gustan. Did you eat? ¿Has comido o comiste? Yes, I did. Sí, he comido. Como podéis ver, did o do no significa me gustan o comer, significa hacer. O sea que sería como responder sí lo he hecho. ¿Has comido? Sí lo he hecho. ¿Te gustan las manzanas? Sí, lo hago, en sentido me gusta. Esa es la manera como se pregunta y se responde. Por eso el verbo to do es tan importante. Pero para realizar preguntas del futuro, en tiempo futuro, tenemos otro verbo auxiliar. Verbo auxiliar para hacer preguntas del futuro, to will. To will. Lo deletrearemos en inglés, T-O-W-I-L-L.
To will. En tiempo futuro, por ejemplo, podemos preguntar: ¿irás a casa? ¿O vas a ir a casa? Will you go home? La respuesta es yes, I will. Del mismo modo que con do, cuando hacemos la pregunta para presente o para pasado, para el futuro, will, también lo trasladamos aquí a la respuesta. Y también es correcto contestar con un simple sí o con I will, o la manera más correcta y educada sería yes, I will. O sea, ¿vas tú a ir casa? Sí, iré, o sí, lo haré. Bien, con esto podemos aprender el uso muy básico y simple de estos verbos ingleses que son importantísimos, pero en las siguientes lecciones aprenderemos más sobre cómo utilizarlos, sobre cuándo se usa uno u otro en el caso de to do o to make, y en otras lecciones también aprenderemos en más detalle cómo utilizar will, cómo utilizar to do para preguntas, cómo contestar. Así que esto sería una presentación básica y simple de estos verbos. Hola, en esta lección de inglés vamos a ver cómo conjugar en tiempo presente el verbo to do. Como vimos en la lección anterior, el verbo to do corresponde al verbo hacer en español. Solamente que en inglés, para decir hacer, hay dos posibles verbos ingleses, que son to do, uno de ellos, y el otro es to make. Después de aprender a conjugar los verbos to do y to make, vamos a ver y aprender en qué circunstancias se usa uno u otro verbo. Pues, depende de la circunstancia, es correcto utilizar uno de ellos y no el otro, y eso hay que aprenderlo bien. Pero esta vez, en esta lección, solamente aprenderemos cómo conjugar el verbo to do en tiempo presente simple. Presente simple en inglés se dice simple present. Simple present. Pueden leerlo aquí como lo he escrito en verde para ver cómo podríamos leerlo en español imitando la pronunciación inglesa. Simple present. Tened en cuenta que la S, esta S de present, se pronuncia con una vibración como si fuera un zumbido de una abeja. O sea, no es present, sino present. ¿Ok? Verbo en inglés es muy fácil, se dice verb. Simplemente le quitamos la O y tenemos verb, que es verbo en inglés. El verbo to do se pronuncia to do, ¿verdad? En castellano significa hacer. Así es como se escribe simple present en inglés. Bien, comenzaremos. I do sería yo hago. You do, tú haces. He does, o she does, o it does. We do, you do, they do. Estas son las 6 personas o 6 pronombres personales.
tenemos I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, ello. We es nosotros, you es vosotros, que es idéntico al tú, o sea, tú y vosotros en inglés es exactamente igual. Solamente a través del contexto de la oración podemos observar si se está mencionando, si se está hablando de vosotros o de tú. Y they es ellos. Y aquí observad lo que vimos, lo que les mencioné en la lección anterior. Todas las personas, todos los pronombres en el presente se conjugan igual, con excepción de la tercera persona del singular, ¿verdad? O sea que teniendo eso en cuenta y transportando eso a los demás verbos ingleses, tratad de recordar que lo más importante es aprender la primera conjugación y la tercera, pues con esto ya podréis conjugar para todos los otros pronombres. Ahora con esto terminamos de ver la conjugación en presente del verbo to do y luego seguiremos con el verbo to make, que es el otro verbo inglés que se utiliza que corresponde con el verbo hacer del español. Ahora os mostraré cómo se conjuga el verbo to make. To make. El verbo to make, al igual que el verbo to do que vimos en la clase anterior, significa hacer. Y en la siguiente clase les mostraré cuándo se debe utilizar to make y cuándo se debe utilizar to do. Estamos conjugando ahora to make en presente simple, simple present. Simple present. Comenzaremos con yo. I make. Aquí tenéis la forma como podría pronunciarse en español. I make. Quiere decir yo hago. You make. He makes. O she makes. O it makes. It para ello. Aquí notad que makes, aunque termina en S, tiene una S final. Sin embargo, la S no es la S vibrada, como el zumbido de abeja, como zzz, no es así. La S es suave, como silbada. Makes. Como aquí. Makes. Quiere decir, él hace, ella hace. We make. Para nosotros hacemos. You make. Para vosotros hacéis. They make. Para ellos hacen. Observad aquí nuevamente que el único que difiere de estos 6 pronombres es este. Esta es la única conjugación que es diferente. Normalmente veréis que siempre la tercera persona del singular, lleva una conjugación que termina en S. Y las demás, las otras 5, se mantienen iguales. Estas 5 son idénticas. ¿Verdad? Make, 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 make. Siempre tened esto en cuenta con los siguientes verbos que vayamos a aprender. Como les dije, en esta lección veremos la diferencia entre los verbos ingleses to make y to do. Estos dos verbos, to make y to do,
significan hacer, pero cuando depende de la circunstancia o situación, solamente uno de ellos es correcto y el otro es incorrecto. O sea, debemos aprender para conocer cuándo corresponde utilizar un verbo y no el otro. Este es uno de los temas que más confusión causan en los estudiantes. Así que veremos. Primero que nada, leamos el título. Verbs to make and to do. Verbos to make y to do. And significa y. Y como dijimos, verbs son los verbos. Comenzaremos con el verbo to do. El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas. Un ejemplo típico es I do my homework. Yo hago mi tarea o yo hago mis deberes. Actividades en general. Can you do this? ¿Puedes hacer esto? Acá utilizamos do porque no estamos especificando qué es lo que vamos a hacer. Estamos diciendo, ¿puedes hacer esto? Sin especificar hacer qué. Entonces se utiliza do. También se utiliza to do para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Aquí tenemos dos ejemplos. Do the dishes. Hacer, acá literalmente es hacer la vajilla. Y aquí por el contexto se sobreentiende que lo que estamos tratando de indicar es lavar la vajilla. En este caso, cuando es obvio que por el contexto cuál es el verbo al que se hace referencia, entonces se utiliza el verbo to do. O do your hair, ¿verdad? Para hacerse el cabello. Hazte el cabello. Aquí el verbo hacer alude a peinarse el cabello, ¿verdad? Y por el contexto es tan evidente que se refiere a peinar que uno puede decir haz el cabello o me estoy haciendo el cabello, y ahí se utiliza el verbo to do. Estos son solamente dos ejemplos. Ahora para el verbo to make. To make. Utilizamos el verbo to make con relación a producir, construir o crear algo. O preparar algo también. Para comidas. Cuando vamos a preparar una comida, una torta, un guiso, cualquier cosa de comer, una bebida, hablamos de to make también. Ejemplos: to make a house. Hacer una casa. Hacer una casa tiene relación con construir, por eso se utiliza make. También to make a cake. Hacer una torta. Cake es torta. To make a cake se utiliza to make. Y esto es independiente del hecho de que podamos utilizar otros verbos. Por ejemplo, para hacer una torta podemos decir cocinar una torta, podemos decir to cook a cake. O para hacer una casa podemos decir también construir una casa, to build a house. Pero, como bien sabemos, el verbo hacer es un verbo comodín que puede utilizarse en muchas más situaciones. Y para producir, preparar, construir o crear utilizamos to make. Mientras que para trabajos o tareas en general utilizamos to do. Ahora también utilizamos to make en relación a el efecto producido por acción y reacción.
Por ejemplo, cuando decimos no me hagas sentir mal. Don't make me feel bad. Don't make me feel bad. Es un ejemplo de acción y reacción. Hacerme sentir mal. Make me feel es sentir. Bad es mal. Otro ejemplo de acción y reacción es cuando decimos que el viento tiró el árbol. El viento provocó que el árbol se cayera. Acción y reacción. Sería the wind, el viento, made the tree fall. El viento hizo el árbol caer. Aquí made está en tiempo pasado, por eso está escrito con una B. The wind made the tree fall. Otra situación para utilizar to make es para planear y decidir, o en lo relacionado con planear y decidir. Por eso decimos to make a choice. Choice es elección. To make a choice. Hacer una elección. También decimos to make plans. Hacer planes. O to make arrangements. Arrangements son preparativos. Hacer preparativos. Utilizamos make. Y por último, también utilizamos el verbo to make en relación al hablar o emitir sonidos. Hablar o emitir sonidos. Si voy a decir, voy a dar una conferencia, en inglés se diría, voy a hacer una conferencia. Y para esto se utiliza el verbo to make. To make a speech, ¿verdad? Acá, si vamos a decirlo en infinitivo, digamos to make a speech, ¿verdad? Dar una conferencia o una charla. To make a speech. También si decimos hacer una observación, estamos diciendo algo, ¿verdad? O emitiendo un sonido. Decimos to make an observation. Hacer una observación, realizar una observación. También decimos to make noise. Hacer ruido. Noise es ruido. Así que decimos to make noise con el verbo to make. Y este tema es un tema que hay que memorizar y estudiar bien, porque to do y to make son dos verbos que confunden muchísimo a las personas. Incluso personas de habla inglesa muchas veces se confunden y no saben cuándo corresponde utilizar uno u otro. Así que si podéis, intentad rever este tema más de una vez para que quede claro esto. Y en la siguiente lección veremos ejemplos de cómo utilizar y cuándo utilizar en frases y oraciones ambos verbos. En nuestras lecciones anteriores, cuando aprendimos a conjugar y hablamos de los verbos to do y to make, que corresponden al verbo castellano hacer, les comenté que íbamos a ver algunos ejemplos con oraciones bastante sencillas donde podamos utilizar esos verbos que aprendimos. El verbo hacer, to do o to make. Pero antes de empezar a ver algunos ejemplos con oraciones, vamos a aprender a conjugar estos dos verbos en pasado simple y en futuro, en esos dos tiempos, que nos va a brindar herramientas muy importantes para poder aprender a armar frases en pasado y frases interrogativas, oraciones interrogativas, hacer preguntas y también armar frases y oraciones en tiempo futuro. De esa manera, después
veremos algunos ejemplos con oraciones utilizando los verbos to make y to do. Ahora en esta lección vamos a ver to do conjugado en tiempo pasado simple. En verde he escrito la forma como se podría pronunciar las palabras inglesas para imitar la pronunciación. Por ejemplo, I lo he escrito A-Y, porque así es como se pronunciaría en inglés. Bien. Verb to do in simple past. Verb to do in simple past. Verbo hacer en pasado simple. I es yo. You es tú. He, she, it. Él, ella, ello. We, nosotros. You, vosotros. They, ellos. Fijaos que they es con ese sonido, como una D vibrante. Por eso lo he escrito aquí con una D y una H, para simular el sonido de la TH inglesa. Bien, el to do en pasado sería I did, you did, he did, o she did, o it did. We did, you did, they did. O sea, son todos did, D-I-D. Este verbo es muy sencillo, así que podréis recordarlo con facilidad. Es imposible olvidarse de cómo se conjuga el verbo to do en pasado, porque es muy sencillo. Vean cómo se repite la misma conjugación en todos los 6 pronombres. Aquí tenemos 3 ejemplos con 3 oraciones bien simples para ver cómo se utilizan. Por ejemplo, primer ejemplo, I did it. I did it. Sería lo hice o lo logré. Literalmente significaría yo hice ello, que sería lo hice, lo logré. Did you eat? ¿Has comido o comiste? Did sería has tú comer, has comido. Sí, lo hice. Yes, I did. O sea, I did it. Did you eat? Yes, I did. Esto veremos luego en otra lección, cómo necesitamos conocer bien el uso del verbo to do en tiempo pasado para armar preguntas, como en este caso, y luego para contestarlas de la manera más educada, porque podríamos simplemente contestar con un yes, pero la manera más correcta de hacerlo sería yes, I did. O sea, vemos que el verbo to do también cumple una función de verbo auxiliar para algunos casos. En nuestra siguiente clase vamos a conjugar el verbo to do en tiempo futuro y luego continuaremos con el verbo to make. Como dijimos en la clase anterior, ahora vamos a ver cómo conjugamos en tiempo futuro el verbo to do. Y esta forma de conjugar el verbo to do aplica para todos los otros verbos del inglés. Es muy sencillo porque solamente se agrega este verbo auxiliar will y luego el verbo en infinitivo que se necesita conjugar a futuro. Comencemos con el verbo to do, que es el verbo hacer. Verb to do in future tense. El verbo to do o hacer en tiempo futuro. Future tense. Future tense significa
significan tiempo futuro. Comencemos. I will do. I will do. Yo voy a hacer o yo haré. You will do. Tú harás. He will do. Él hará o she will do o it will do. Para ella hará o ello hará. We will do. Nosotros haremos. You will do. Vosotros haréis. Y they will do. Para ellos harán. Así que vean qué fácil que es conjugar a tiempo futuro cualquier verbo del inglés. Porque si nosotros reemplazamos do por cualquier otro sea el verbo que queramos conjugar, tendremos así la conjugación a futuro de cualquier verbo. Y este verbo siempre es la raíz del verbo infinitivo. O sea, ¿saben qué? Para armar todo verbo en infinitivo se agrega el to y luego la raíz del verbo, ¿verdad? To do, to make, to eat, para comer. Pues para armar el futuro solamente dejamos el will, o sea, la persona, el will, tal como está acá, y le agregamos la raíz del infinitivo al final. Y así tendremos en tiempo futuro cualquier verbo que queramos conjugar. Nosotros aquí queremos conjugar ahora el verbo to make, que es el otro verbo inglés para hacer. To make, ¿verdad? Pues hagamos lo mismo que hicimos aquí arriba. I will make. You will make. He will make. We will make. You will make. Y they will make. De este modo, vemos que fácilmente podemos conjugar a futuro este otro verbo, to make. O sea, tomamos, como hemos dicho, la raíz del infinitivo del verbo, al igual que hicimos aquí con do, y lo agregamos a I will, o you will, o he will, we will, you will, they will. O sea que se repite para todas las personas, para todos los pronombres. Con esto podemos ahora dar por estudiado el tiempo futuro, aunque nos queda por ver en siguientes clases ejemplos con oraciones y frases para ver cómo funciona en la práctica. Dejaremos eso para la lección que viene, ejemplos con el verbo to do y to make en futuro. Hola, en esta lección quiero mostrarles un verbo más en pasado. Esta vez vamos a ver el verbo to make, que es el verbo hacer. Sin embargo, quizás sea el último verbo que veamos individualizado en pasado, porque el pasado en inglés, como verán, se repite para todas las personas o todos los pronombres. Eso pasa con todos los verbos en pasado. Esto para la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, para todas las personas, todos los sujetos, la conjugación del pasado se mantiene. Por lo tanto, en inglés, cuando se aprenden los verbos en pasado, simplemente se da una lista de varios verbos, o todos los verbos, generalmente son los irregulares, y cada una de esas listas tiene el verbo en infinitivo y luego el verbo en pasado. Entonces solamente se memoriza una palabra para ese verbo en pasado, y de esa manera ya se sabe que ese pasado aplica para todas las personas. No es lo mismo en el español, donde tenemos que aprender
la conjugación al pasado para cada una de las personas, ¿verdad? Bueno, ahora igual vamos a ver individualizado el verbo to make, que es el verbo hacer, pues ya lo hicimos con el verbo to do, que es el otro verbo hacer. Decimos I made, yo hice. You made, he made. We made, you made y they made. Fijaos bien la pronunciación de they, el ellos. They es, aquí lo he escrito con DH para imitar la TH inglesa, que sería they, parecido a una D pero vibrante. Entonces, como siempre, vean el tú y el vosotros en la misma palabra, se escribe igual, you. Y como ejemplo de el verbo oraciones con el verbo make en pasado, tenemos aquí 3 oraciones. My house is made of bricks. My house is made of bricks. Si no sabéis leer aún en inglés y cómo pronunciar, seguid como referencia lo que he escrito aquí en verde para poder leer con la pronunciación inglesa. Esto significa: mi casa es hecha de ladrillos, o mi casa está hecha de ladrillos. El siguiente ejemplo: Yesterday I made a cake. Yesterday I made a cake. Ayer yo hice una torta. Recordad que en el inglés no podemos omitir el sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos el sujeto I o yo. Si fuera español o castellano, diríamos simplemente: ayer hice una torta. No es necesario decir ayer yo hice una torta. Sin embargo, en el inglés el sujeto nunca está implícito en el verbo, como si lo está en el español. Por lo tanto, no podemos omitir el sujeto. En este caso, yo, I. Último ejemplo. The vacations made me happy. The vacations made me happy. The vacations made me happy. Las vacaciones hicieronme feliz. O las vacaciones me hicieron feliz. O me alegraron. Aquí estaría como referencia cómo podría leerse en castellano para imitar la pronunciación inglesa. The, con la D vibrante, the vacations made me happy. Bien, no os olvidéis lo que les mencioné aquí al principio. En el pasado simple, siempre se repite para todos los sujetos, para todos los pronombres, la misma conjugación del pasado. Por lo tanto, si queremos saber cómo se conjuga el pasado el verbo to make, simplemente basta con saber que en pasado se dice made. Eso es todo. Y luego se sabe agregar made a cualquiera sea la persona para la cual se va a conjugar el pasado. Aquí, en el caso de esta primera oración, este primer ejemplo, utilizamos made, que es pasado, pero aquí es participio pasado, no es pasado simple, porque aquí es, como verán, aquí no es hice,
es hecho, ¿verdad? Está hecho, ha hecho. Esto es otra variación del pasado, pero también es un modo de pasado y se conjuga made. Los diferentes modos de pasado los veremos en la lección siguiente. Hola, en esta lección nosotros vamos a aprender cómo formamos las preguntas en tiempo pasado en inglés. Como les comenté antes, para formular preguntas en pasado utilizamos el verbo to do, ¿verdad? Claro que el verbo to do tiene que estar en tiempo pasado, como aquí. El pasado del verbo to do, como hemos visto antes, es did. Entonces, todas las preguntas prácticamente en tiempo pasado en el inglés utilizan el verbo auxiliar do, conjugado como acá, did, ¿verdad? Solamente aquellas preguntas que involucran el verbo ser o estar, que en inglés, ser y estar en inglés están comprendidos en un verbo único que es el verbo to be. Lo escribiré aquí, to be. El verbo to be, que ya lo hemos visto conjugado. Cuando las preguntas en tiempo pasado involucran al verbo to be, entonces se utiliza el verbo to be en pasado para formular la pregunta, como veremos aquí, estos dos ejemplos de abajo. Este es el único caso cuando no se utilizan las preguntas con el verbo auxiliar to do. Comencemos pues. El título es Questions in Simple Past. Questions in Simple Past. Como podrán ver, en verde lo he escrito de tal manera que podáis leerlo y reproducir la pronunciación inglesa leyéndolo como se leería en castellano. Questions in Simple Past. Serían preguntas en pasado simple. La primera que tenemos, el primer ejemplo es Did you eat? ¿Comiste? O, si lo traduzco palabra por palabra, sería ¿has tú comido? Yes, I did. Sí, yo he. Did you finish? ¿Terminaste? O ¿has tú terminado? Yes, I did. Sí, yo he. Did the shop open? ¿Abrió el comercio? O ¿ha el comercio abierto? Did the shop open? Open es abierto o abrir. Shop significa comercio o tienda. La respuesta sería yes, it did. Sí, ello ha. Acuérdense que it es el ello, ¿verdad? El he es él, she es ella, it es ello para objetos. Did they go to work? Did they go to work? Sería, ¿han ellos ido a trabajar? Yes, they did. Sí, ellos han. Did she go to sleep? Did she go to sleep? ¿Ha ella ido a dormir? La respuesta sería yes, she did. Sí, ella ha. Sleep es dormir. Go es ir.
Bien, estos son simplemente algunos ejemplos formando preguntas en pasado con el típico verbo auxiliar to do en pasado, que es did. Acá tendremos solamente dos ejemplos de preguntas que involucran el verbo to be. To be significa ser o estar. Un ejemplo, el verbo to be como si fuera el verbo estar en español. Por ejemplo, diríamos, ¿estaba él en lo cierto? Aquí, como involucra el verbo to be, estar, entonces no podemos utilizar el verbo auxiliar to do para la pregunta. Entonces utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Que es el que está involucrado. Decimos, was he right? ¿Estaba él en lo cierto? Aquí, was, ¿estaba él en lo cierto? Right es correcto o en lo cierto. Right, correcto. ¿Estaba él correcto? Was es el pasado del verbo to be. Así que esto se traduce perfectamente bien en estaba. El segundo ejemplo es el verbo to be como verbo ser. Por ejemplo, ¿era él británico? En pasado, ¿verdad? Sería, was he British? Was he British? Si no podéis leer en inglés, podéis seguir como referencia lo que he escrito aquí en verde. La respuesta sería yes, he was. O sea, la pregunta, ¿era él británico? Was he British? La respuesta, yes, he was. Sí, él era. A la pregunta, ¿estaba él correcto? Was he right? Yes, he was. Sí, él estaba. Así que podéis ver que también en la respuesta se mantiene el verbo que se utilizaba, ¿verdad? Was he right? Yes, he was. Aquí, a la pregunta, did she go to sleep? La respuesta también tiene yes, she did, ¿verdad? Lo mismo con todos los otros ejemplos. Como podréis ver, acá siempre utilizamos did, independientemente de la persona, de cuál es el pronombre. Aquí estamos hablando de ella, aquí hablamos de they, ellos. Aquí hablamos de ello, porque estamos hablando de un objeto, del comercio. Aquí estamos hablando de tú, aquí también. Si recordáis, cuando hablamos de tiempo pasado, hay solamente una conjugación de pasado en el inglés. En este caso, para el verbo to do es did. Entonces, para la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, siempre se conjuga con did. I did, you did, he did, we did, you did y they did. Y eso con todos los verbos ingleses. En el caso del verbo to be, en el pasado es was, ¿verdad? Entonces es I was. El verbo to be, recuerden que es un verbo excepcional. Es el único verbo que luego la segunda persona es you were. Y luego la tercera sería he was, we were, you were, they were. O sea, creo que los confundí un poquito. Borremos aquí y volvamos a ver el verbo to be, que lo habíamos visto en una clase anterior. Veámoslo como repaso porque este verbo es el más irregular de todos. En el tiempo pasado, el verbo to be es el único verbo que
no es todo igual para las 6 personas. Sería I was, you were, he was, we were, you were, y they were. Bien, entonces vemos que para la primera y la tercera persona del singular el pasado del verbo to be, o ser o estar en español, es was. Para la segunda persona del singular y para las 3 personas del plural es were, el pasado, ¿bien? Este verbo es muy excepcional porque todos los demás verbos tendrían solo una conjugación que se repite para todas las personas, para todos los pronombres. Bien, así que aunque ya habíamos visto el verbo to be conjugado, creo que valía la pena volver a reverlo ahora. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar del verbo will y lo vamos a utilizar para formar el tiempo futuro y les hablaré un poquito más de ese verbo que es muy importante. Hola. En la clase de hoy vamos a hablar de otro de los verbos más importantes de la lengua inglesa, que es el verbo to will. El verbo to will significa querer, pero hay otro verbo que se utiliza más como querer, que es el verbo to want. Cuando decimos quiero algo, generalmente decimos I want something, ¿verdad? El verbo to will también significa querer, pero su principal razón como verbo importantísimo del inglés es que el verbo to will es el verbo auxiliar que se utiliza para formar los tiempos verbales de futuro en inglés. Entonces, en el inglés no hay una conjugación de cada verbo al futuro como en el castellano. Por ejemplo, yo soy, yo seré. Yo como, yo comeré. En inglés, el futuro se forma utilizando el verbo auxiliar to will. Por lo tanto, yo seré sería I will be. Utilizamos el verbo will y luego la raíz del verbo to be. I will be. Lo mismo para comer. Yo comeré. I will eat. Yo, como decir, yo voy a comer. Eat es comer. Will es el verbo auxiliar. I will eat. Entonces, podríamos decir que como verbo auxiliar, el verbo will, to will, equivaldría al verbo ir en el español cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para formar el futuro. Porque en español también podemos formar el futuro diciendo yo voy a comer. Además de decir yo comeré, decimos yo voy a comer. Si queremos decir yo iré a algún lado, puedo también decir yo voy a ir a algún lado. En este caso el verbo ir, voy a. El verbo ir conjugado cumple la misma función que el verbo will, to will en inglés, como verbo auxiliar para futuro. Y del mismo modo, cuando queremos formar una pregunta en tiempo futuro, también dependemos y debemos utilizar el verbo to will. Por ejemplo, ¿irás mañana? Will you go tomorrow? ¿Sí? Que literalmente sería ¿vas a ir mañana? Will you go tomorrow? Bien, comencemos
Con lo más básico. Como verán, el verbo to will es idéntico para todas las personas, para todos los pronombres o sujetos. Para yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. I will. You will. He will o she will o it will. We will. You will. They will. Bien, aquí les he escrito las dos funciones principales del verbo to will. Por un lado, como verbo querer, podemos decir I will to go, quiero ir, aunque normalmente se suele decir I want to go, ¿verdad? Como verbo querer, este no es el verbo más utilizado en inglés. El verbo más utilizado es el verbo to want, ¿sí? Y la segunda acepción del verbo to will es como verbo auxiliar para formar el tiempo futuro. Bien, tanto en oraciones afirmativas como o aseverativas como en oraciones en tiempo futuro, como preguntas interrogativas. Bien, esto es todo por la clase de hoy, y en la clase que viene vamos a ver ejemplos utilizando el verbo to will. Hola, en esta lección de inglés vamos a continuar con nuestro tema sobre el tiempo futuro, utilizando el verbo auxiliar to will, que es este. Ese verbo es el que utilizamos, dependemos de él para armar todos los tiempos futuros en el idioma inglés. Hoy, como dijimos, vamos a ver ejemplos utilizando el tiempo futuro en diferentes oraciones. Y cada una de estas oraciones que veremos aquí corresponde a cada uno de los 6 pronombres del inglés. Tenemos I, que es yo, tú, ella, nosotros, vosotros, ellos. Aquí está ellos. ¿Ok? Bien. Entonces comencemos con la primera oración. Veréis que en color verde he vuelto a escribir en la manera como podréis leerlo en castellano para reproducir la pronunciación inglesa. O por ejemplo, today lo he escrito aquí abajo, T-U-D-E-I. ¿Ok? Bien, tiempo futuro es future tense. Future tense. Nuestra primera oración es Today I will eat early. Today I will eat early. Eso significa hoy yo voy a comer temprano. Bien, no os confundáis creyendo que el verbo will significa ir, ¿verdad? Pero como es un verbo auxiliar para el futuro, se puede comparar con cuando usamos el verbo ir para el tiempo futuro en español. Cuando decimos voy a comer, voy a hacer alguna cosa. De esa forma podríamos comparar will con voy a o ir a. Bien, today I will eat early. Hoy yo voy a comer temprano. Eat es comer. Early, temprano. Y today es hoy. Aquí en negro he escrito la traducción, el significado en español de cada una de las oraciones que he escrito con color azul. Segunda oración. Tomorrow you will fly to USA. Tomorrow you will fly to USA. Mañana tú vas a volar a Estados Unidos de América. Bien,
Otro tiempo futuro, ahora con la tercera persona del singular, ella. After lunch, she will go to work. Esto es, after es después. Después de almorzar o después del almuerzo, ella va a ir. Go es ir. To es a. Trabajar o trabajo. Work es trabajo o trabajar. Nuevamente. After lunch, she will go to work. Nuestro siguiente tiempo futuro es con el pronombre we, nosotros. The next week we will fly back home. The next week we will fly back home. También se puede omitir the. Podemos simplemente decir next week we will fly back home. Significaría la próxima, next, semana, nosotros vamos a volar de regreso a casa. Back quiere decir literalmente atrás, pero cuando decimos back a algún lado, cuando decimos back y luego un lugar, significa de regreso a. En este caso, back y la palabra casa significa de regreso a casa. Ahora con vosotros, ¿bien? You will all come back tomorrow. You will all come back tomorrow. Podéis también omitir la palabra all, que significa todos, y simplemente decir you will come back tomorrow. Esto significa vosotros vais todos a regresar mañana. Back, come back es regresar, ¿bien? En este caso, fly back es volar de regreso. Fly back, volar de regreso, hablándose de volar en avión, ¿no? Come back es simplemente regresar. Así que vosotros vais todos a regresar mañana, tomorrow. Nuestro último ejemplo con el sujeto ellos, they es ellos, sería the next month they will visit John. Bien, month es mes, next, próximo, they, ellos, visit es visitar, verbo, visitar, y John es un sujeto, una persona, John, un nombre propio. Entonces, the next month they will visit John. The next month they will visit John. Podemos omitir la palabra the y simplemente decir next month they will visit John. Bien, podéis ver, John se escribe con J, la J se pronuncia J, es un sonido que no tenemos en el español, por eso aquí en verde lo he escrito con una J seguida con una H para señalar este sonido nuevo que es J, John. Bien, el próximo
mes ellos van a visitar a John. No se dice la palabra a John, se omite a, simplemente se dice visitar John en inglés. ¿Bien? Ahora hemos visto una oración con cada uno de los pronombres. Ahora quiero mostrarles algo. Donde tenemos el color rojo. A ver, aquí está el color rojo. Aquí, cada una de estas 6 oraciones que dimos como ejemplo puede cambiarse la estructura para armarse la frase de una manera distinta. Aquí hemos comenzado la oración con con hoy, ¿verdad? Con la noción de tiempo. Hoy, mañana, después del almuerzo, también. Siempre estamos comenzando con la noción de tiempo. La próxima semana, aquí hemos comenzado con el sujeto, con vosotros. Acá otra vez hemos comenzado la oración con la noción de tiempo, ¿verdad? El próximo mes. Sin embargo, las dos maneras son correctas de comenzar la oración. Podemos, esto es hoy, ¿verdad? Podemos pasar esto al final de la oración y decir. Bien, en nuestra clase anterior hemos mostrado estos ejemplos de oraciones utilizando el tiempo futuro en inglés con el verbo auxiliar will, to will, ¿sí? Y hemos comenzado la mayoría de las oraciones con la noción del tiempo, ¿verdad? En este caso con la palabra hoy, today. En este caso comenzamos la oración con tomorrow. Aquí con después del almuerzo, la próxima semana, y acá con el próximo mes. Este es el único ejemplo que hemos comenzado la oración con el sujeto, con vosotros, you. Cuando estamos armando oraciones aseverativas como aquí, ¿verdad? Que no son preguntas, son simplemente oraciones aseverativas, podemos estructurar las oraciones de dos maneras, como lo hicimos aquí, o también podemos comenzar con el sujeto, como en este caso. En tal caso pasaremos la noción de tiempo al final de la oración y nos quedaría I will eat early today. Quedaría entonces yo voy a comer temprano hoy. Del mismo modo, aquí en esta oración podríamos decir tú vas a volar a Estados Unidos de América mañana. You will fly to USA tomorrow. ¿Bien? Esa es también otra manera correcta de estructurar la oración. Podemos comenzar con la noción de tiempo o comenzar con el sujeto. After lunch she will go to work. Después del almuerzo ella va a ir a trabajar. Podemos comenzar con ella, ¿verdad? Con el sujeto. Por lo tanto, pasaremos la noción de tiempo al final de la oración. Y diremos, she will go to work after lunch. Ella va a ir a trabajar después del almuerzo. Hagamos lo mismo aquí. Tenemos next week we will fly back home. La próxima semana nosotros vamos a volar de regreso a casa. Comencemos la oración esta vez con we, con nosotros. Así que la próxima semana lo pasamos al final.
Y nos queda we will fly back home the next week. Nosotros vamos a volar de regreso a casa la próxima semana. En este ejemplo, nosotros ya habíamos comenzado la oración con el sujeto, con vosotros. You will all come back tomorrow. Vosotros vais todos a regresar mañana. Así que esta vez llevemos hacia adelante la noción del tiempo, que sería la palabra mañana, ¿verdad? La podemos llevar hacia adelante y nos quedaría tomorrow you will all come back. Mañana vosotros vais todos a regresar. Nuestro último ejemplo, the next month they will visit John. El próximo mes ellos van a visitar a John. Aquí nuevamente comenzamos con la noción temporal, ¿verdad? El próximo mes. Ahora llevemos esto al final de la oración para que la oración comience con el sujeto, ¿verdad? El sujeto que es ellos, they. Y nos quedaría they will visit John the next month. Ellos van a visitar a John el próximo mes. Y con esto terminamos nuestros ejemplos en oraciones aseverativas del tiempo futuro en inglés. Luego continuaremos con negaciones y otras oraciones más.